tardes. Primero que todo quiero expresar un agradecimiento a Asmedas por la invitación a participar en este congreso. Y no solamente quiero expresar un agradecimiento por permitirme estar aquí el día de hoy, sino expresarles un agradecimiento por la apertura a un discurso un poco distinto al que, imagino yo, la mayoría o todos ustedes manejarán en su cotidianidad. Un discurso distinto con el cual quiero hacer la salvedad. No vengo a confrontar o a crear discordia referente al quehacer médico o al quehacer del personal médico, sino con el cual pretendo más bien fomentar un poco de conciencia, un poco de pensamiento distinto acerca de el abordaje del fenómeno que es el duelo, ¿sí? Y desde el cual también propiciar el pensamiento acerca de la política pública de salud y las metodologías que se abordan diariamente para el acompañamiento de este fenómeno del duelo. Pues en la presentación decían que la conferencia estaba titulada Acompañamiento de duelo por un fallecido en las familias. Yo me tomé un atrevimiento de cambiar un poco ese título, ya que pues a medida que iba construyendo esta presentación, pues pensaba el público al cual me iba a dirigir, ¿sí? Y pensaba que el interés principal de un público médico o de personal médico no sería netamente lo psicológico que hay dentro del proceso de duelo, sino que sería un poco más el papel que tendrían como personal médico a este acompañamiento del proceso de duelo. Por eso me tomé el atrevimiento de cambiar el título de la conferencia a Proceso de duelo y personal médico, comprensión, influencia y posibilidades. Para empezar a pensar un poco la importancia del abordaje o del siquiera pensar el acompañamiento al fenómeno que es el duelo, pues debemos empezar por datos estadísticos, ¿sí? Alba Payás nos habla en su libro Las tareas del duelo que hay alrededor de 6 personas que se ven afectadas por cada fallecimiento, ¿sí? Además de esto, especifica que de estas 6 personas por cada fallecimiento, entre el 8 y el 10% requerirían un acompañamiento por un duelo complicado. En el 2016, la Gobernación de Antioquia reportó dentro del Valle de Aburrá alrededor de 19.135 fallecimientos, ¿sí? Esto, siguiendo a Payás, nos daría un dato de 114.810 personas afectadas, es decir, siguiendo ese 6 por cada fallecimiento. Si seguimos aún más a Payás y sacamos el 10% de esas personas afectadas, es decir, el 10% que requerirían un acompañamiento para un duelo complicado, pues entonces esto nos daría una cifra de 11.481 personas que requerirían un acompañamiento en un proceso de duelo en el área metropolitana a partir de las pérdidas declaradas en el 2016. También en el 2016, dentro de la unidad de duelo de la funeraria San Vicente, se adjudicaron 4.890 citas nuevas para la realización de un proceso psicológico por la pérdida de un ser querido. También asistieron a nuestra conferencia institucional que se llama Sobrevivir tras la pérdida de un ser querido, 4.221 personas, ¿sí? Dentro de las cuales alrededor de 500, un poco más de 500, fueron niños. Este dato sin contar la asistencia de personas a los diferentes grupos de apoyo que se manejan, ¿sí? Si reducimos este espectro a lo que es la ciudad de Medellín, que es donde está ubicada la unidad de duelo, podríamos hablar que un 25% de las personas que sufrieron una pérdida durante el 2016 acudieron a la unidad de duelo para recibir un acompañamiento a su proceso de duelo de forma psicológica, ¿sí? Estos datos, acompañados de nuestro entorno, de nuestro contexto, de la seguridad en nuestro medio,
de nuestro sistema de salud y las problemáticas que éste puede presentar, pues entonces generan básicamente un llamado de atención acerca de la pertinencia de pensar, como les decía, una política pública de salud referente al acompañamiento de duelo que no sea simplemente asistencialista, sino que piense en el contexto y en el individuo y sus necesidades, ¿sí? En la mañana veía una de las conferencias que hablaba sobre el derecho a la salud y la psiquiatra, que me perdonan, no recuerdo el nombre, la estaba brindando, hacía una especificación sobre el hecho de que como personal del medio de la salud no solamente debemos atender nombres y enfermedades, no es una lista de enfermedades y una lista de nombres que llega a nosotros en el día a día, sino que cada uno es un mundo diferente, un contexto diferente, y que así sea, digamos, una enfermedad determinada la que se vaya a abordar, el contexto de cada sujeto, pues hace que sea infinitamente distinto el abordaje, ¿sí? Entonces, hay que comenzar a pensar en los cambios a la metodología que se le está brindando en el acompañamiento al duelo. Teniendo en cuenta ya estos datos estadísticos desde los cuales podemos ver la necesidad del acompañamiento al proceso de duelo, pues lo primero que debemos tener bien claro es qué se entiende por duelo, ¿sí? El duelo se entiende como una reacción natural a una pérdida significativa, ¿sí? Aquí vamos a hacer un pequeño alto en el camino, porque pues a pesar de que yo vengo de una funeraria y de que la pérdida que podría vislumbrarse más significativa sería la muerte de un ser querido, dentro de la definición incluso la que brinda Sigmund Freud, encontramos que pérdida significativa se remite, sí, a la muerte de un ser querido, pero también se remite a abstracciones como la pérdida de la identidad, la pérdida de los ideales, pérdidas del sí mismo, dentro de las cuales vamos a encontrar pérdidas de la salud o pérdidas, digamos, fisiológicas, pérdidas de habilidades, ¿cierto? Cada una de estas, según obviamente el caso a caso, va a ser más significativa o menos significativa, ¿sí? Encontrar un paciente para el cual su pérdida sea muy significativa, entonces es encontrar un paciente que se está confrontando a un proceso de duelo. Robert Neimeyer, un constructivista, nos habla de que el proceso de duelo no es un proceso pasivo, no es un proceso ante el cual la persona se siente a esperar que las reacciones, principalmente emocionales y comportamentales, simplemente pasen y ya deje de suceder, sino que es un proceso el cual obliga a las personas a una constante toma de decisiones no solamente hacia lo práctico, debido al vacío que genera la pérdida del ser querido, sino decisiones hacia lo existencial, ya que la forma en la que las personas interpretan el mundo tras una pérdida puede cambiar totalmente, ¿sí? Entonces es una constante toma de decisiones que se derivará en una reconstrucción de los significados que tenga la persona frente a su mundo. A esto, y en concordancia, William Worden nos habla de que la persona que tiene una pérdida debe someterse a un trabajo de duelo, trabajo en el cual se verá obligado a desarrollar una serie de tareas. Él describe 4 tareas específicamente: aceptar la realidad de la pérdida, identificar y trabajar las emociones que le genere la pérdida, adaptarse a un mundo en el que su ser querido ya no está y reubicar simbólicamente a este ser querido para continuar viviendo. Debemos tener en cuenta que esas tareas no son tareas de orden racional, no son tareas que se desarrollen como se desarrolla, digamos, una tarea para el trabajo o para la universidad, no son tareas secuenciales, sino que son tareas que hacen referencia a la reconstrucción de significados, a la reconstrucción de ese mundo sin el ser querido, ¿sí? Además de esta descripción, estos autores hacen ciertas salvedades importantes, y es que, por ejemplo, Worden
hace el señalamiento de que a pesar de que el proceso de duelo, o a pesar de que la pérdida, mejor dicho, es algo que moviliza y que puede incluso patologizar a la persona, es raro, es poco frecuente que una persona que sufre una pérdida y que se somete a un proceso de duelo sea remitida a una consulta médica, ¿sí? Que es raro que se tome como un motivo de consulta médica el haber tenido una pérdida, y que lo que la sociedad muchas veces promueve es que se espere a que los síntomas emocionales y conductuales, como les decía, que son los que aparecen principalmente, se espere el tiempo de que cesen para que ya no esté pasando nada, ¿sí? Como lo acabamos de ver. No se trata de una espera a que eso pase, sino que se trata de un trabajo a realizar por cada persona que está en duelo. Nos preguntamos entonces si el duelo es una enfermedad, ¿sí? Engel, citado por Worden, nos habla de que la pérdida de un ser querido psicológicamente podría afectar de tal manera como lo podría ser una herida o una quemadura grave a nivel fisiológico en cada persona, ¿sí? Engel también hace el paralelo de que así como el cuerpo necesita recuperarse en su homeostasis de la herida o de la quemadura, pues entonces la persona a nivel emocional también necesita realizar una recuperación a partir de lo generado por la pérdida, ¿sí? Frente a la pérdida nos vamos a encontrar entonces no solamente reacciones de carácter emocional, que serían las más evidentes. Cuando uno ve a una persona que pierde un ser querido, pues lo más evidente será la tristeza, será la conmoción, ¿sí? E incluso aparecerán muchas otras emociones como la rabia, la culpa, el miedo, etcétera, etcétera. Pero no podemos reducir el espectro a lo emocional, ¿sí? También nos encontramos con reacciones cognitivas. Las personas en duelo tienen ciertos parámetros de pensamiento que al ser persistentes, que al ser consecutivos, que al permanecer en el tiempo y de una forma marcada pueden derivarse en problemas de ansiedad o problemas de depresión, ¿sí? También nos encontramos con reacciones conductuales, entre las cuales podremos destacar principalmente los problemas en los ciclos del sueño o los problemas en la alimentación, ¿sí? Los cuales debemos analizar inicialmente como reacciones normales ante la pérdida, como reacciones normales de duelo. Sin embargo, cuando estas reacciones se ven acentuadas y prolongadas en el tiempo, pues entonces comenzaremos a hablar de un duelo complicado que generará dificultades en los otros órdenes de lo que sería la persona, principalmente en el orden fisiológico, ¿sí? Inicialmente también debemos hablar de reacciones fisiológicas, y es que al ser la pérdida de un ser querido una etapa o una circunstancia de crisis en la vida de cada persona, pues entonces las reacciones físicas no se harán esperar, ¿sí? También vamos a encontrarnos con personas que van a sufrir vacíos en el estómago, que van a sufrir opresión, que van a sufrir de cefaleas constantes, ¿sí? Y podrán remitirse con sintomatologías muy similares a otras dolencias o a otras patologías, y debemos tener cuidado en esa evaluación, ¿sí? Debemos tener en cuenta entonces que hay ciertos estudios, un estudio que habla sobre las manifestaciones de duelo principalmente, realizado por Guillem y compañía, que nos habla de que el duelo puede propiciar aún más la presentación de enfermedades psicosomáticas, la presentación de enfermedades cardiovasculares, y puede aumentar muchísimo más el riesgo de suicidio, ¿sí? Respecto a este último ítem, quisiera compartirles un pequeño ejemplo, y es que hace poco, a la consulta psicológica que tengo la oportunidad de acompañar en el día a día en mi lugar de trabajo, hace poco tuve la presencia de una mujer de aproximadamente 36 años de edad que en el mes de marzo tuvo la pérdida de su madre. La madre murió
luego de una enfermedad crónica, la cual ella pudo acompañar pues en estos últimos momentos. Tras el fallecimiento de la madre, esta mujer queda en compañía de su hermana mayor y de su sobrina, hija de esta hermana, ¿sí? Lo que reporta la mujer que llega a la consulta es que su hermana, tras el fallecimiento de la madre, pues empieza a tener conductas similares a un episodio depresivo mayor, empieza a presentar ingesta inadecuada de licor, ¿sí? Cosas que eran preocupantes para ella, pero que no se veían como algo desbordante, por lo que hablábamos ahorita. Lo que espera la sociedad es que esa sintomatología sea pasajera, ¿sí? De hecho, el mensaje que uno escucha constantemente, o la queja que uno escucha constantemente de las personas en duelo, es que los de su entorno le digan, es que ya pasó mucho tiempo, usted tiene que estar mejor, ¿sí? Es que usted tiene que ser fuerte, es que ya pasó un mes, ya pasaron 3, ya pasó tanto tiempo y usted se tiene que haber recuperado ya, ¿sí? Como lo hace la sociedad, entonces esta mujer pensaba, bueno, esto será pasajero, esto se debe al dolor que siente en estos momentos, pero el día de mañana no va a pasar. 6 meses después de la pérdida de la madre, resulta que esta hermana mayor, tras todas estas sintomatologías, pues decide suicidarse, ¿sí? Esto nos muestra cómo el duelo puede tener una tendencia marcada a todo este tipo de reacciones, a los cuales debemos prestar mucha atención, ¿sí? No se trata de que cualquier reacción frente al duelo entonces deba ser patologizada o deba ser medicalizada, pero sí debemos tener en cuenta la sintomatología y el saber técnico de cada uno para ese abordaje, ya que el duelo en sí mismo no es una enfermedad, pero digamos que es una puerta de apertura a la propensión a dolencias o enfermedades que pueden amenazar, como lo vimos, la vida de cada persona. O digamos que tendríamos una pregunta para determinar entonces cuándo abordar o cómo abordar el proceso de duelo o el duelo en sí, ¿sí? El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, en su 5ª versión, el DSM-5, nos hace referencia especialmente en 2 de sus categorías a lo que sería duelo y a la necesidad de su acompañamiento o de su diagnóstico. La primera categoría que nos vamos a encontrar respecto al duelo habla de otro trastorno relacionado con traumas y factores de estrés especificado. Esta categoría hace referencia a los trastornos relacionados con traumas y factores de estrés que no cumplen con los criterios de otra categoría que vamos a encontrar en el DSM-5, que serían simplemente estos traumas, estos trastornos relacionados con traumas y factores de estrés, sino que a pesar de que se marca una sintomatología fuerte desde lo fisiológico y la persona se ve afectada en aspectos como lo social, como lo laboral, como lo familiar y otros, digamos, campos importantes de su humanidad, pues entonces lo que se pretende es hacer la especificación de qué es lo que está generando ese trastorno relacionado con traumas y factores, poniendo o acudiendo a la 5ª subcategoría de esta categoría mayor, que habla del trastorno de duelo complejo persistente, que no es más que la pena intensa y persistente por reacciones de luto, ¿sí? La otra categoría que hace referencia al duelo dentro del DSM-5 hace referencia a otros problemas relacionados con el grupo de apoyo primario, acudiendo a la subcategoría de duelo no complicado. Este sería la persona que acude por acompañamiento con reacciones como las que acabamos de hablar, reacciones similares a un episodio depresivo mayor, pero también con asociación de sintomatologías como el insomnio, como los problemas en la alimentación, ¿sí? Pensaríamos también desde el acompañamiento médico, bueno, ¿cómo medicalizo o cómo acompaño a una persona que está en duelo? Guillem, en su estudio sobre las manifestaciones de duelo, hace
un pequeño señalamiento acerca de que lo más adecuado para la medicalización hacia personas que están en duelo, sobre todo en fases agudas de su proceso de duelo, sería medicar solamente respecto a la sintomatología de insomnio o a sintomatología de ansiedad. Recomienda que no es lo más adecuado medicalizar respecto a sintomatología de depresión, ¿sí? Ahorita la doctora, hacía referencia a que no todo debe evaluarse como una depresión, ¿sí? Y que hay otras circunstancias en las cuales las personas pueden mostrar una sintomatología similar. Una de esas circunstancias es entonces el duelo. La reacción de duelo suele asimilarse mucho a la depresión, ¿sí? Pero entonces hay que echar mano de estos manuales técnicos y del conocimiento técnico de cada uno para hacer un adecuado diagnóstico. Hay que hablar entonces también de lo que es el duelo complicado. Les acabo de hacer referencia a lo que sería un duelo normal. Tenemos que tener en cuenta también que, como les decía ahorita, los síntomas pueden permanecer y profundizarse un poco, ¿sí? El duelo complicado no es más que la intensificación entonces de las reacciones de un duelo normal. Cuando estas reacciones normales se intensifican y permanecen en el tiempo, vamos a empezar a evaluar un duelo complicado. O vamos a lo que hablábamos al principio de las tareas, de ese desarrollo del trabajo de duelo, ¿sí? Nos encontraríamos entonces que un duelo complicado no sería más que la imposibilidad de una persona de atravesar el desarrollo de esas tareas y se vería estancada en el desarrollo de una de ellas en específico, ¿sí? Este estancamiento, esta no capacidad de elaboración, de resignificar el mundo sin el otro, pues entonces nos llevaría al diagnóstico de un duelo complicado, que como les decía hace un momento, puede traer consecuencias en las reacciones principalmente fisiológicas, es decir, en la salud física del paciente. ¿Cuál es el papel entonces del personal médico frente a los procesos de duelo? Dentro de toda la lectura para esta presentación, me encontré con esta frase que me pareció muy bonita y que resumía un poco la base de esa responsabilidad del personal médico, que dice: hay un terreno ambiguo en el que se crea un desajuste en las relaciones médico-enfermo, y este terreno es el de las palabras. El enfermo ha de descubrir con paciencia sus miedos y frecuentemente no los puede hacer sentir al médico. Este los desconoce. En nuestra sociedad es común que al médico se le dé un rol en relación directa con la muerte, ¿sí? Es el médico en nuestra sociedad el que conoce sobre la muerte, el que conoce sobre las enfermedades que derivan en la muerte, es el que tiene los pronósticos o los diagnósticos, ¿cierto? Esta relación médico-muerte está tangenciada por, en primer lugar, la emocionalidad que puede generar en el médico el conocimiento de la posible muerte del paciente o el conocimiento de la muerte o de la ocurrencia de la muerte en el paciente, ¿sí? Esto puede afectar emocionalmente tanto en el manejo de la información, como se hace referencia en esta frase, como también en el asunto personal, en el asunto ético. Es decir, la muerte del otro siempre será una movilización hacia mi propia muerte. Yo no me manejo, no estoy a diario pues en relación con el espacio médico, pero no soy ajeno a continuas historias de que este médico de urgencia se le murió el paciente y se angustió mucho, se vio muy perjudicado en su emocionalidad, ¿sí? No estamos exentos a que la muerte del otro me haga un reflejo en mi propia mortalidad, ¿sí? E incluso en mi propia existencia.
El fin de la historia del otro es el posible fin de mi historia. Entonces, por eso la emocionalidad referente a la muerte es tangencial en cuanto a esa relación médico-muerte, ¿sí? Debemos tener en cuenta también que la palabra del médico cumple diferentes funciones en los pacientes. Es decir, la palabra del médico no debe ser solamente tomada como diagnóstico, como pronóstico, como sostén de la información de la enfermedad. No, la palabra del médico lo menciona Fraguas en un texto que se llama Una psicoterapia verbal en la Grecia antigua, que él lo denominaba ensalmo hipocrático, es decir, que la palabra del médico, además de ser diagnóstico, de ser pronóstico, etcétera, también era cura, ¿sí? Y esto lo vemos en la actualidad. No es nada raro que una persona acuda a una consulta general con una cefalea, con una virosis, y que tras la consulta salga con su fórmula, con la prescripción para sus medicamentos, pero que salga mejor. ¿Por qué? Porque la palabra del médico cura, porque la palabra del médico acompaña. Entonces, el médico debe ser consciente de que la comunicación es un fundamento, una base esencial para la relación entre el médico y el paciente, teniendo también en cuenta que esa relación médico-paciente es una relación bidireccional, es decir, la palabra del médico siempre debe estar después de la necesidad o la emocionalidad del paciente. Vamos a dividir en 3 momentos el papel del personal médico respecto a la muerte y respecto al acompañamiento del duelo. Antes, durante, pues en el momento en que ocurre la muerte y después, es decir, en el mismo proceso de duelo. Antes aparecen nuevamente como factor fundamental la comunicación acompañado de las necesidades del paciente y de los acuerdos con la familia. Me disculpan que me acelere un poquito, pero ya me están acosando. En la comunicación, pues es continuo que en nuestra sociedad se maneje el asunto de que la información negativa, que la información, que las malas noticias no se transmitan directamente al paciente, sino que se transmitan a la familia inicialmente, ¿sí? Esto puede ocurrir por protocolo, pues ya saben ustedes un poco más de esto que yo, pero es importante que el médico tenga en cuenta una cosa, y es que debe mantener siempre una ventana de oportunidad abierta para la información o el manejo de la información sincera con el paciente, ya que el paciente puede enterarse por sus propios medios de su gravedad, de la posibilidad de la muerte, y entonces, como lo decía ahorita la frase de Montserrat, tendrá que enfrentarse solo a sus miedos sin una ayuda de el médico, que podría, a través de la palabra, como lo decíamos, brindar mínimamente una tranquilidad, ¿sí? Además, tendrán que hacerse acuerdos de esa sinceridad con la familia, porque hay familias que pueden autorregularse, que pueden dictaminar cómo va a ser esa relación médico-paciente, de tal forma que el paciente no vaya a estar mucho más angustiado, ¿sí? En la pertinencia en el manejo de esa sinceridad de la información, pues dará permiso a que familia y paciente hagan la elaboración de esas fases de aceptación de la enfermedad, a tal punto que tanto paciente como familia puedan aceptar la muerte como una posibilidad natural. En el momento de la muerte vamos a tener 2 aspectos principales por parte del personal médico. El primero es la atención, la vigilancia a las reacciones fisiológicas, pues como lo decíamos, la pérdida de un ser querido es un momento crítico en la vida de los seres humanos. Entonces vamos a tener reacciones fisiológicas muy marcadas. Hay que estar vigilantes a estas reacciones de crisis. El segundo factor importante sería entonces la comunicación y el manejo de las malas noticias. El día de ayer, en una de las conferencias, el pediatra Andrés Felipe Uribe hacía referencia a que habían muchos estudios que demostraban la pertinencia del contacto piel a piel inmediatamente el nacimiento de los bebés, y que esto brindaba ciertas facultades para el desarrollo de los bebés.
¿cierto? Vámonos al otro lado. Este es el lado de la vida, vámonos al lado de la muerte, ¿sí? Hay diferentes estudios que muestran que históricamente, les hablo de hace unos 60 años, lo que se hacía con las maternas que perdían a su bebé en el parto era que se sedaba a la madre, se retiraba al bebé y cuando la madre pues despertaba se le informaba que su bebé había fallecido e incluso se denota en la teoría que se hacía la recomendación de tener un nuevo bebé. Diferentes estudios demostraron que hay una facultad importante en el hecho de que la madre pueda tener un contacto con su bebé fallecido, ya que esto permite la aceptación racional de la realidad de la pérdida, le permite hacer una prueba de realidad que será fundamental en el proceso de aceptación de la pérdida, ¿cierto? Entonces, el hecho de cómo maneje el momento de la pérdida, cómo maneje el momento de la muerte, cómo se manejen las malas noticias, la comunicación, es fundamental de parte del personal médico. Finalmente, en el proceso de duelo, pues además de acompañar las reacciones de las que ya hablamos, las reacciones fisiológicas, las reacciones cognitivas, emocionales y comportamentales, pues también el médico tendrá que hacer una vigilancia al desarrollo de estas tareas de duelo, ¿sí? En las cuales, como ya hablamos, puede haber estancamientos, como les exponía en el ejemplo que les di ahorita. Entonces, es importante que tengamos a la mano ese conocimiento técnico, que tengamos a la mano estas pequeñas herramientas, estos pequeños, llamémoslos tips, para un adecuado diagnóstico y, más importante aún, un adecuado acompañamiento, ¿sí? Esto es, digamos, un llamado de atención a pensar las políticas públicas de salud, como les decía al principio, y la metodología con la que estamos abordando y acompañando el fenómeno del duelo en nuestra sociedad, ya que es un fenómeno bastante marcado. Muchísimas gracias.